A nombre de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, les damos la más cordial bienvenida a la cuarta entrega de Pandemos, las humanidades y la emergencia sanitaria. El tema de esta cápsula es De Rerum Natura, de Lucrecio, la peste en la época clásica de Atenas. Y nuestro invitado es el Dr. Yosu Landa. Yosu Landa es poeta y filósofo, doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde también obtuvo el grado de maestro en la misma disciplina. Ejerce la docencia en el Colegio de Filosofía de nuestra facultad como profesor de tiempo completo desde 1988. Los temas que más le interesan son la ética, la educación y la filosofía de la literatura. En el ámbito de la creación literaria, ha publicado 9 poemarios y poemas de su autoría forman parte de diversas antologías internacionales. Algunos piensan que la filosofía no se interesa por situaciones de la vida normal, y eso pues la verdad es un lugar común que no tiene basamento en la realidad, ¿no? Existen muchísimos casos, ¿no?, que podríamos aducir en contra de esa creencia, pero hoy me voy a limitar a un caso específico que sale registrado a su manera, sale poetizado, también podemos decir, y también manejado de una manera filosófico-poética por el poeta filósofo epicúreo Lucrecio, en su obra De Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas. En la última sección del libro sexto, de ese poema pedagógico filosófico, el poeta filósofo Lucrecio dedica pues una serie de consideraciones acerca de la peste de Atenas. Esta peste de Atenas se desató con su máxima intensidad desde el comienzo mismo de la guerra del Peloponeso. La guerra del Peloponeso fue una conflagración, una confrontación bélica larguísima, duró 27 años, empezó el año 431 antes de nuestra era y terminó el año 404. Justo al comienzo, por razones de tipo estratégico y bueno, por cosas que eran creencias de la época y además prácticas de la época, sucede que esa guerra pues surgió o estalló pues prácticamente acompañada por esa pandemia que en principio afectó a todas las fuerzas contendientes, ¿no? Tanto las fuerzas de la Liga Delia, que encabezaba Atenas, como las fuerzas de la Liga del Peloponeso, que encabezaba Esparta. Sin embargo, Tucídides, que es el que realizó pues, la historia más precisa y memorable de ese hecho histórico, se encargó pues, de señalar con insistencia que fue Atenas la que sufrió con más fuerza y con mayor intensidad y con consecuencias mucho más lamentables el embate de esa pandemia, de esa peste, que por cierto, pues hasta el momento no se tiene con claridad en qué consistía o qué fue, qué agente patógeno lo generó, ¿no? La generó. Y tampoco se tiene muy claro, por consiguiente, en qué consistió, qué clase de enfermedad fue la que aquejó y afectó tan severamente a los griegos en ese momento y muy especialmente a los atenienses. Entonces, recurro a este caso porque me parece un elemento, una referencia muy intensa en una época en la que se cifró precisamente la larga decadencia de Atenas después de haberse convertido en un polo geopolítico de primera categoría.
¿Por qué? Bueno, porque finalmente la Liga Delia, que encabezaba Atenas, terminó siendo derrotada por la Liga del Peloponeso, y a partir de ahí pues vino la ocupación de la propia Atenas y un largo proceso de intentos de restitución de lo que no hay que olvidarlo, se había conformado como un imperio. Atenas era un imperio democrático, una cosa un tanto extraña, digamos, para nuestra idea de la política en la actualidad. Y poco después de eso, vamos a decir que con la derrota que sufre Atenas frente a la Liga del Peloponeso y Esparta, empieza un largo proceso decadente que va a derivar en una serie pues, de sucesos que finalmente concluyen con la conformación de un nuevo polo geopolítico de la época, con Macedonia, ¿no? En Macedonia, con Filipo II, el rey Filipo II, y que se va todavía a establecer con mucha mayor fuerza a partir de la sucesión de Filipo II por parte de su hijo Alejandro de Macedonia, Alejandro llamado Magno el Grande, ¿no? Aunque también después eso al poco tiempo derivó pues en una fragmentación de lo que ha sido un imperio insólito hasta el momento, y eso generó una nueva época, una nueva situación, y traigo a colación todo esto para darnos cuenta de que la filosofía no se cerró pues ante las novedades de la situación política, social, económica, geopolítica, etcétera, de la época. Al contrario, la filosofía empezó a intentar pues nuevas opciones, nuevas posibilidades, nuevas modalidades para su ejercicio, y podemos decir que aparece en la confluencia de lo que fue la tradición socrático-platónica con los acontecimientos políticos que acabo de señalar de una manera muy sumaria, pues nuevas maneras de ejercer y de entender la filosofía, con una serie de corrientes, escuelas, movimientos como por ejemplo la escuela cirenaica, el movimiento cínico, la escuela epicúrea, la escuela estoica, y por ahí podemos seguir hasta el escepticismo y hasta algunos siglos más tarde todavía el neoplatonismo. Estos ismos que he señalado aquí o que he referido son pues la muestra de una evolución de la filosofía que iba a tono, repito, con la circunstancia, con la coyuntura, con las situaciones políticas, históricas, culturales que se venían dando. Eso significó pues una apertura, ¿no? Por ejemplo, ya no había dudas acerca de la posibilidad de que las mujeres pudieran ser filósofas, de que hubiera filósofos de procedencias sociales muy diversas, y se fracturara pues la tradición, o se superara, mejor dicho, la tradición que prácticamente identificaba a sectores de la aristocracia como las que podían ejercer la filosofía. Entonces, lejos de estar cerrada, de ser ciega e indolente ante la situación y dedicarse a la pura especulación sin consecuencias de carácter ético y político, la filosofía, muy al contrario, en situaciones extremas como las que se generaron a partir de, repito, del largo proceso disolvente, decadente, degradante, conflictivo, tenso y demás que se dio sobre todo a raíz de la guerra del Peloponeso, ahí la filosofía ofreció nuevas opciones que pudieran permitir un ejercicio de la filosofía, consagrarse a la filosofía como una forma de vida y de esa manera lograr el gran propósito pues, de la filosofía, que sería una vida feliz, una vida con sentido, una vida realizadora para todos en este mundo, incluso en las situaciones más difíciles. Voy a leer, como les decía, esta sección del De Rerum Natura para que nos demos cuenta de qué estamos hablando cuando referimos situaciones difíciles en la antigüedad que, insisto, finalmente posibilitaron y exigieron y dieron pie, pero también posibilitaron a su manera el surgimiento de respuestas filosóficas para afrontar estas situaciones, ¿no? Dice
Lucrecio, al final de la sección sexta, o al libro sexto de su poema de Rerum Natura, refiriéndose, claro, y además considerando la idea que tiene acerca del origen de las pestes y de las epidemias y de las pandemias, ¿no? Que básicamente son aires enrarecidos y envenenados que empiezan a circular y que la naturaleza pone en el mundo sin que necesariamente se sepa muy bien qué razones específicas puede haber, ¿no? Es un fenómeno que procede de la dinámica misma de la naturaleza. Entonces ahí dice, un proceso de enfermedades así, como el que viene diciendo o el que viene refiriendo líneas atrás o versos atrás en su poema, de conformación pues de situaciones pandémicas y de peste, un viento funesto volvieron antaño mortíferos los sembrados en territorios de Cécrope, arrasó rediles, vació de vecinos la ciudad. Y es que, nacido en territorio de Egipto, qué curioso, ¿no? Siempre estamos achacando a algún país vecino la procedencia de la peste. También en esa época se cocían esas habas, ¿no? Egipto habría sido pues el origen de esta peste, ¿no? Se presentó sin más tras correr el aire en largo trecho y la mojada llanura, hasta que se abatió sobre el pueblo entero de Pandión y después quedaban en masa sometidos a la enfermedad y la muerte. Al principio, la cabeza sin parar les ardía de calentura y los dos ojos se les enrojecían con un color apagado. Las fauces por dentro ennegrecidas llegaban a sudar sangre y el conducto de la voz, tabicado de llagas, se contraía y la lengua, la traductora de las intenciones, resumaba cuajarones debilitada por el mal. Pesada para moverse, áspera al tacto. Luego, una vez que a través de la garganta la fuerza morbosa llenaba el pecho, la fuerza morbosa es esa peste, pues, ¿no? Que está en el aire, ¿sí? Llenaba el pecho y se agolpaba en el propio corazón abatido de los pacientes, entonces ya por dentro todos los cerrojos de la vida se aflojaban. El aliento por la boca despedía fétidas vaharadas de la misma guisa que al enranciarse huele el cadáver que se tira. Y ya sin más las fuerzas enteras del ánimo, ya el cuerpo todo desmayaba en las puertas mismas de la muerte. Estos males insoportables iban siempre acompañados de una asfixia angustiosa. Oye, pues nos llama un poco la atención acerca de lo que pasa ahora también, ¿no? Con los que han tenido pues la mala ventura de ser invadidos o contagiados por la COVID-19, ¿no? Y de lloros mezclados con gemidos, sollozos entrecortados, noche y día sin parar haciendo amagos de estirar muchas veces tendones y miembros. Los destrozaba habiéndolos antes fatigado hasta la extenuación. Pero a ningún atacado de fiebres tan recias podías ver que le ardiera la piel por fuera, sino que más bien daban una sensación de tibieza al toque de la mano y que a la vez todo su cuerpo se cubría de rojas llagas como quemaduras, como es cuando el fuego sagrado se esparce por las carnes. En cambio, la parte interna de los individuos ardía hasta los huesos, ardía en el vientre, una llama como dentro de horno. Nada después a sus carnes, por más ligero y delgado que fuera, les servía de vestido como antes. Al aire y los fríos continuamente en ríos helados algunos metían sus carnes ardientes por la enfermedad, echando a las aguas su cuerpo desnudo. Muchos, a lo hondo de aguas de pozo, se tiraron de cabeza, bajando allá con las bocas abiertas, sin hartura posible.
a la seca sed que consumía sus cuerpos, le daba igual chorro abundoso que gota chiquita. Y no había reposo ninguno en la dolencia. Yacían los cuerpos extenuados, musitaban los médicos con temor silencioso, sobre todo cuando tantos ojos entonces se revolvían abiertos, ardiendo en sus cuencas sin conocer el sueño. Muchas señales de muerte, además, ya iban apareciendo. Alterados los pensamientos en la cabeza de tristeza y miedo, el ceño adusto, el rostro de loco y afilado, los oídos inquietos también y llenos de sonoridades, la respiración acelerada o profunda y levantándose a ratos un licor luciente de sudores, empapando por el cuello finos esputos menudos con los colores del azafrán y salados, a duras penas escupidos de las fauces con ronca tos, fruncidas las alas de las narices y fina la punta, los ojos hundidos, hundidas las sienes, la piel fría y dura en la boca espantosa, la frente se mantenía lisa de tirantez, luego los tendones empezaban a contraerle las manos y a temblarle las carnes, a desplomarse sin querer el cuerpo por entero y a subirle despacio un frío desde los pies. No dudaba ya de que había llegado su última hora y no mucho después yacía postrado con la rigidez de la muerte. Cuando el sol, con su luz por vez octava ardía o incluso por vez novena, alzaba su lámpara, entregaban sus vidas. Si alguno de estos, como fuera, escapaba de muerte y funerales, a ese, o sea que sí había algunos que se salvaban, ¿no? A ese, con todo, más adelante, entre llagas repulsivas y negros derrames de vientre, le aguardaban descomposición y muerte. O bien, mucha sangre podrida, a menudo con dolores de cabeza, salía rebosando por las narices. Por ahí escapaban todas las fuerzas y sustancia de la persona, a quien además se le escapaba un flujo hediondo de repulsiva sangre, y a ese, en cambio, el morbo se le iba a los nervios y carnes y a las propias partes con las que el cuerpo engendra. Y algunos, muy asustados ante las puertas de la muerte, alcanzaban a vivir despojándose a cuchillo de sus partes viriles, y no faltaban quienes, sin manos o pies, se mantuvieran en vida pese a todo, y parte de ellos echaban a perder sus ojos, hasta tal punto el miedo a la muerte les asaltaba fiero, e incluso algunos vinieron a sufrir tal olvido de todo que ni ellos mismos alcanzaban a reconocerse. Y pese a que muchos cuerpos yacían en tierra sin enterrar, unos sobre otros, los pajarracos y la ralea de las alimañas o bien se alejaban espantados como si escaparan del áspero olor, o bien una vez que probaban bocado, desmayados morían allí cerca. Y sin embargo, en aquellas jornadas no hubo pájaro ninguno que acaso se dejara ver, ni bicho de mala ralea que del bosque saliera. Desmayados andaban los más con la peste y moribundos. Los perros, los primeros, con su leal querencia, tirados por todas las calles, daban penosamente las últimas boqueadas, pues la fuerza del morbo extraía de sus carnes la vida. Ni se hallaba el procedimiento seguro de un remedio general, lo que nos está pasando precisamente ahora, ¿sí? No tenían un antídoto y por supuesto mucho menos una vacuna cuando todavía estaban miles de años de distancia de que lo que fue la idea microbiana pues de las enfermedades y la asepsia como la manera de combatirlos, ¿no? Entonces ni se hallaba el procedimiento seguro de un remedio general, pues lo que a uno hacía que pudiera revolver en su boca los efluvios vivificantes del aire y contemplar la bóveda del cielo, eso mismo a otros les suponía perdición y traía muerte. Lo más lamentable en estos trances de duelo era con mucho que cuando cada uno se veía atrapado por la enfermedad,
como si estuviese condenado a muerte, le faltaba ánimo, se postraba con el corazón entristecido y a la espera del fallecimiento allí mismo perdía la vida. Como que en ningún momento unos por otros dejaban de sufrir el contagio de aquella enfermedad insaciable, y ello más que nada sobre el montón de muertes, otra muerte echaban, y es que a los que rehuían visitar a su gente enferma por ansiosos de vida, más de la cuenta y timoratos ante la muerte, los castigaba poco después con muerte mala y deshonrosa. Abandonados y sin recursos, al desdén asesino, quienes en cambio se habían mostrado dispuestos, se las veían con los contagios y la fatiga que al pundonor entonces les obligaba a afrontar y asimismo las tiernas voces de los enfermos y sus quejas justamente, como de reses lanudas o bueyes en manada, el de mayor bondad en cada caso sufría esta clase de muerte. Por tanto, entierros sin cuento rivalizaban por hacerse a la carrera sin comitiva y enfrentados unos a otros por dar sepultura a la gente de su parentela. Regresaban hartos de llorar y lamentarse. De ahí buena parte de ellos, con la tristeza, entraban en cama. Y no era posible hallar ni uno solo que no se hubiera visto afectado por enfermedad o muerte o duelo de ese tiempo. Además, ya todo pastor y ganadero, e igualmente el robusto conductor del corvo arado, desfallecían, y en lo hondo de su cabaña quedaban postrados sus cuerpos maltrechos por la pobreza y entregados por la enfermedad a la muerte. Sobre sus hijos exánimes podías ver exánimes los cuerpos de los progenitores, y al revés, sobre sus padres y madres rendir sus vidas los hijos. Y en no pequeña parte desde los campos confluyó en la ciudad la dolencia, que allí una masa afectada de campesinos venidos con la enfermedad de todas partes fue juntando. Llenaban todos los ensanches y edificios. Cuando más se apretaban entre sus vaos, iba así la mortandad creciendo a montones. Muchos cuerpos había, o sea, no tenían sana distancia, entre comillas, como decimos aquí en México, ¿sí? Y eso, pues efectivamente, agravaba la situación, y lo dice el propio Lucrecio, ¿no? Era una evidencia, ¿no? Muchos cuerpos había por la calle acostados o cubrían el suelo arrodillados junto a los caños de las fuentes, perdido el resuello ante el dulzor excesivo de las aguas, y aquí y allá, por los parajes públicos disponibles y por calles, verías que muchos cuerpos languidecientes, con las carnes ya medio muertas, costrosos de mugre y cubiertos de andrajos, perecían entre excrementos, con solo la piel sobre los huesos ya casi sepultada bajo llagas asquerosas y podredumbre. Todos los santuarios venerables de los dioses, en fin, los había llenado de cuerpos sin vida la muerte. Aquí y allá los templos de los celestiales quedaban todos cargados de cadáveres, pues estos sitios los sacristanes los habían ido llenando de huéspedes, y ya ni la religión ni el poder de las divinidades pesaban mucho. Tan recio abotargamiento regía ya todos los corazones y a las divinidades, pues les ganaba la angustia presente. Ni en la ciudad se mantenían aquellos usos funerarios que la gente devota solía siempre seguir en los entierros, lo mismo que pasa hoy día, ¿no? Aquí entre nosotros, ¿no? Pues andaba toda ella alterada y temerosa, y cada uno, según sus recursos y el momento, enterraba, y al momento enterraba dolorido a su pariente. Lo repentino del golpe y la indigencia invitó a cometer muchas ignominias, porque es que a los allegados, con gran vocerío, los ponían sobre las piras ajenas ya levantadas y metían por debajo las teas, enzarzándose en peleas a menudo de mucha sangre, antes de dejar los cuerpos abandonados. Esto es una referencia a la manera que tenían, pues,
los griegos pues devolver, digamos, los cadáveres al mundo por medio de la incineración, la cremación, ¿no? Bueno, hasta ahí el relato verdaderamente, vamos, espeluznante, ¿sí? De Lucrecio sobre lo que fue la peste en Atenas, ¿no? Eso es evidente que hoy estamos en una situación difícil, eso no lo podemos discutir, es un dato pues que tenemos frente a nosotros, pero tampoco podemos negar algo que este relato nos está poniendo ante nosotros, que es el hecho de que la situación de la gente, la indefensión, ¿verdad? Y las secuelas de la pandemia en esa ocasión eran mucho peores todavía de lo que hoy estamos viendo entre nosotros, ¿no? No lo digo como consuelo, por supuesto, pero nunca está de más enterarnos de que hoy estamos un poquito mejor preparados para enfrentar, al menos socialmente, al menos colectivamente, este fenómeno de la COVID-19, ¿no? Sí, esto no quiere decir que debamos conformarnos pues con lo que está sucediendo, al contrario, eh, toda vida perdida en una situación que a lo mejor podría haber sido manejable de manera positiva, pues es un dolor que a todos nosotros nos va a embargar, a toda persona con sensibilidad y con sentido de dignidad humana, pues eh, le da una sensación de condolencia con los deudos y seres queridos y con la propia víctima, pues, ¿no? Con respecto a lo que ha sido su suerte. Ahora, como les digo, esto es una muestra nada más del tipo de situaciones, ¿no? De fenómenos y tal que normalmente, pues muchas sociedades se encuentran de manera periódica, bien sea por guerras, por pandemias, por fenómenos naturales como terremotos, huracanes, en fin, siniestros de diversa índole como incendios y demás, ¿no? Una lección que inmediatamente pues aprendieron nuestros antecesores y antepasados fue que la vida es un peligro, ¿sí? La vida es un peligro y el ser humano es muy frágil. ¿Qué hacer ante esto? ¿Hundirnos en la desesperación y en la desesperanza o procurar asumir esto como un dato, es decir, un hecho asociado a la existencia misma, ¿sí? Un dato de nuestra propia realidad humana y de nuestra propia realidad en este mundo, y asumirlo entonces como algo que está ahí, pues como inevitable, y que frente a lo inevitable, lo mejor no es sumirnos, pues, ¿no? En la desesperación y en la desesperanza, como decía, sino al contrario, extraer fuerzas desde el interior de uno mismo para poder convertir esas situaciones tan terriblemente adversas y peligrosas hasta la muerte en algo éticamente positivo y en un modo, pues, de conformación de una vida que incluso puede ser considerada una vida feliz. Esto fue lo que procuró la filosofía en Occidente cuando las situaciones fueran tremendamente difíciles a partir de los cambios políticos que vinieron dándose sin cesar una vez que se desencadenó la guerra del Peloponeso en toda la Hélade, ¿no? Con consecuencias a escala mundial. Entonces, la filosofía evolucionó a una filosofía que procuraba pues la fortaleza individual, que planteaba la preponderancia de lo ético, un giro radicalmente eticista, lo cual supone la puesta en primer término de el conocimiento de sí mismo y el ejercicio de una serie de prácticas, es decir, una vida filosófica sustentada en una praxis muy rigurosa y exigente que pudiera fortalecer el alma y el cuerpo de la gente. Y ahí es donde se cifran las posibilidades de una vida digna, decorosa e incluso feliz en situaciones no solamente azarosas, sino verdaderamente terribles, inefablemente terribles como
lo que acabamos de leer, pues, del poema de Lucrecio, ¿no? Esto se concretó, pues, por eso, por ejemplo, el socratismo fue tan importante, ¿no? Porque junto con la idea que tenía una procedencia mítico-religiosa, una especie de mandato, un imperativo del conócete a ti mismo, que estaba en el templo de Delfos como repito, un mandato sacro, un mandato divino, está la conversión de esto, pues, en una posibilidad de praxis filosófica en términos de estudio de sí mismo, ¿no? El conocerse a sí mismo, ¿no? El tener una idea precisa de quién es uno, cómo es uno, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus potencialidades, y de esa forma llegar, pues, digamos, a ejercer una vida virtuosa, ¿sí? La virtud es una excelencia en el plano moral, ¿no? Es decir, una excelencia de nuestra constitución interior, anímica, de nuestra casa interior, del ethos, ¿sí? Y estas virtudes son fuerzas, son disposiciones de fortaleza para enfrentar las situaciones más adversas, más duras, más tremendas que la vida en cierto momento nos pueda deparar, ¿no? Y eso deriva, repito, en una vida sustentada pues en la autarquía, ¿verdad? En fortalecerse con lo que se tiene, aprender la satisfacción, que es una cosa muy importante, evitar la hibris, ¿no? La desmesura, evitar la pleonexia, es decir, ese afán de querer cada vez más, y aprender, repito, la satisfacción con lo que es suficiente para vivir dignamente, ¿no? Y en realidad descubrir que la riqueza verdadera no consiste en poseer una cantidad mayor de bienes que lo necesario, sino más bien en tener menos necesidades, ¿no? No es rico el que tiene más, sino el que tiene menos necesidades. Y con este tipo de conciencia, ejercitándose todo el tiempo en la virtud, procurando como meta que da sentido a la existencia de uno, la felicidad de uno y la felicidad de la colectividad. No olvidemos lo que dice Platón en República, ¿no? La polis justa, la calípolis, la ciudad hermosa, la ciudad bella, implica una comunidad de una compenetración interna tal que el dolor de uno es el dolor de todos y la alegría de uno es la alegría de todos. Y esto no se logra con sermones ni con prédicas, sino se logra con una vida práctica a tono con todo eso. Y eso se traduce, como les digo, pues en una relación entonces social, cultural, política diferente, porque en el ejercicio de la virtud o con el ejercicio de la virtud o como parte o una modalidad del ejercicio de la virtud está la templanza, está la contención, está la serenidad, está la valentía, está el compromiso político, está la solidaridad, está la honradez, está la honestidad, etc. O sea que no se trata de un cultivo de sí egoísta, sino que se trata de eso, pues de un cuidado, epimeleia se auto, un cuidado de sí mismo, ¿sí? En la medida en que al fortalecerse éticamente uno y al constituirse uno sobre las bases de una vida virtuosa en pos de la felicidad propia y de la de los demás, también está facilitando una nueva realidad política, es decir, las bases de de relaciones interpersonales sustentadas en una justicia verdadera. Yo lo dejaría hasta acá para que pues pensemos a partir de estas bases, no como verdades que debamos asumir de manera incuestionable, sino simplemente como expresión de situaciones que nuestros antepasados han vivido. O sea, lo que nos pasa a nosotros no es nuevo. Lo que han vivido nuestros antepasados ha sido a veces mucho más terrible todavía y han salido adelante. Y nosotros, obviamente, que tenemos mejores instrumentos, herramientas para enfrentar estas situaciones, pues es obvio que tenemos entonces la responsabilidad de salir antes y mejor que nuestros propios antepasados. Aprendamos de ellos
y coloquémonos en el terreno de lo que la filosofía aporta precisamente en relación con ese propósito. Pues muchas gracias y esperemos que estas palabras hayan sido de utilidad para mis colegas en todos los términos, ¿no? Colegas, profesores y colegas también estudiantes. Agradecemos al Dr. Josu Landa su participación en Pandemos, las humanidades y la emergencia sanitaria. A continuación, Postales de la Ciudad.